buen día mis amados hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto también estar con ustedes, seguir compartiendo la palabra. Gracias por permitirme llegar con el mensaje del Señor a sus vidas y poder compartir este tiempo. Quiero invitarlos a que inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar para ofrecer al Señor este tiempo de adoración y de palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos por permitirnos este tiempo, acercarnos a ti. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y que solo tú seas exaltado. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hola nuevamente. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy el pastor de la Iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente alabanza? Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos 10 del versículo 1 hasta el versículo 16. Hechos 1 del versículo 1 al versículo 16 del capítulo 10. Hechos 10 del versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio,
Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberle contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Esto es palabra del Señor. ¿Cuántas veces donde estamos hay tanto bullicio, hay tanto ruido, que cuesta trabajo hasta estar platicando uno cerca del otro? Este ruido impide la comunicación. Estos días, cuánta información por las elecciones, cuántas cosas se han dicho, mentiras, verdades, que confunden la misma verdad. Y qué complejo es encontrar en medio de tanto ruido la verdad. Me pongo a pensar en esto y en nuestros tiempos no es diferente muchas veces en el Evangelio. Existen tantas cosas que quieren impedir que escuchemos la voz de Dios. Yo quiero invitarte a reflexionar precisamente acerca de eso. Escucha el hablar del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si pedimos al Señor que hable a nuestras vidas el día de hoy? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos tu palabra. Yo te ruego que sea tu Espíritu el que conduzca mi mente y corazón, y que cautivo, Señor, completamente en su inspiración, en la palabra, sea yo instrumento útil en tus manos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y la semana pasada vimos cómo Jesús sale al encuentro de este hombre llamado Saulo, que posteriormente fue el apóstol Pablo, y cómo es que lo alcanzó para su obra. Seguiremos hablando acerca de Pablo y lo que Dios hace en su vida a través de su ministerio, pero lo que quiero volver a llamar la atención el día de hoy es cómo el Señor Jesús alcanza a Saulo, y especialmente lo alcanza por un plan que él tenía para su vida. Recordemos lo que dice Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras el Señor se las dio a Ananías. Ananías se lo transmitió a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso, después de su conversión, se convirtió en un fervoroso predicador del Evangelio. Fue hasta Jerusalén, donde estuvo con los discípulos, y de ahí también se supo que lo querían matar, y fue enviado a su tierra, a Tarso.
Después de esto, dice el verso 31 del capítulo 9 de los Hechos, que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos el obrar del Espíritu Santo en la iglesia, y este es el contexto donde continúa la obra haciéndose alrededor de ¿qué? De la predicación, de llevar el mensaje. Pero hay algo que quiero llamar la atención en medio de todo lo que está ocurriendo. En esta historia singular que acabamos de leer, y todo tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo en el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y lo primero que quiero resaltar en esto es lo siguiente: Dios está buscándote para que seas usado por su Espíritu. El relato de Lucas que vemos en el capítulo 10, Lucas empieza a relatar lo que pareciera un hecho aislado. Allá en Cesarea, dice el verso 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pareciera que estamos escuchando una historia que en el común era muy raro saber de ella. Habla de un centurión, un soldado romano, jefe de 100 soldados, de 100 mercenarios. Y dice que era la compañía italiana, es decir, eran extranjeros en ese lugar. Y este hombre comandaba a este grupo de guerreros. Normalmente para tener esta posición hablamos de personas aguerridas, completamente difíciles, pero fíjense lo que nos dice este texto, que era piadoso, temeroso de Dios, y cuando hablamos de alguien piadoso, era alguien que su vida daba un buen testimonio de lo que creía. En las diferentes áreas de su vida era latente la presencia de Dios. Y es interesante, tenía buen testimonio con su familia, buen testimonio con sus siervos, porque todos alrededor podían ver una vida congruente. Era dadivoso, daba limosnas y era también un hombre de oración. Dice que era la hora novena, y en las prácticas esto era algo también interesante. Era un soldado romano, quizás de origen también italiano, pero que se había convertido al judaísmo y lo practicaba. Era la hora novena y elevaba sus oraciones. Esto me recuerda a ese soldado que pide al Señor que sane a su siervo, y cuando el Señor va a sanarlo, este hombre le dice: Señor, no vengas porque no me sentí digno que vinieras, pero tú manda y mi siervo será sano, porque yo soy hombre de autoridad y bajo autoridad, y sé que cuando mando me obedecen. Jesús se sorprende de la fe de este soldado. Así, Cornelio era un hombre que impactaba su medio, porque su vida era una vida de un hombre temeroso de Dios. Así que este hombre, dice el texto en el verso 3 y 4, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es que este hombre practicaba la oración,
Era la hora novena, la hora del sacrificio, era la hora en que se sentaban aquellos hombres de oración a presentar sus plegarias delante de Dios, y este hombre practicaba fielmente de todo corazón este momento, y la evidencia es que en este momento un ángel del Señor se presenta. Este ángel traía una noticia: sus oraciones, el clamor que tenía en su comunión con Dios, habían sido escuchadas. ¿Cuál era el clamor del corazón de este hombre? ¿Agradar a Dios? Sus limosnas, dice, ese corazón entregado a dar, también había sido aceptado delante de Dios. Este hombre tenía temor de Dios. Y Dios envía un ángel del Señor y le dice: han escuchado tus oraciones, tu fe sincera es evidente en tu vida, y llega el Señor. Y aquí la instrucción que da en el versículo 5 y 6 del capítulo 10: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Le manda a buscar a Pedro a Jope. Él tenía un mensaje para la vida de Cornelio. Dos cosas llaman la atención aquí. Una, la obra del Señor Jesucristo alcanzando a su pueblo. ¿Es el Señor Jesucristo que buscó a Saulo? ¿Es el Señor Jesucristo en el Espíritu enviando a Felipe? Si recordarán ese pasaje, cuando en el capítulo 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y allá va Felipe. Y va a este camino solitario y se encuentra con un carruaje que va avanzando, y el Espíritu le dice: ve y júntate a ese carruaje. El carruaje donde iba un funcionario etíope, ese era eunuco, era funcionario de la reina Candace de los etíopes, y a el Espíritu lo lleva a que le hable del Evangelio. Y Felipe se acerca, dice el verso 29 del capítulo 8, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acerca al carro y le pregunta a este etíope que va leyendo la palabra: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe le empieza a enseñar la Escritura, le presenta el Evangelio, y este etíope cree y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él es bautizado ese día. Y dice el verso 39 del capítulo 8: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le oyó más y siguió gozoso su camino. Noten, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y se lo lleva a otro lugar más al sur, en Azoto. Y ahí continúa hablando del Evangelio Felipe. Y el eunuco sigue su camino gozoso, habiendo recibido el Evangelio. Dios usa a este hombre instrumento para la iglesia cristiana en Etiopía. ¿Pueden ver el énfasis que yo veo aquí? Dios haciendo la obra, Dios llevando el mensaje en su espíritu, Dios moviendo a su gente. Es el Espíritu Santo en la obra de alcance. Hoy no es diferente. El Señor Jesucristo, desde hace 2000 años, no ha parado de hacer la obra y de mover a su pueblo, a su gente, a sus llamados en la predicación de las buenas nuevas. El Señor prepara el corazón de cada persona, como el corazón de Cornelio,
Sale enfrente de sus enemigos y los pone de rodillas como Saulo. O nos mueve de un lado a otro, según convenga en su obra, a quienes Él quiere alcanzar para extender su palabra. El apóstol Pablo, cuando estaba preso en Roma, le escribe a Timoteo y le dice allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo le dice a Timoteo: yo podré estar en la cárcel, pero acuérdate del evangelio. Acuérdate del mensaje de Jesucristo, que padeció por nosotros en la cruz. Por eso estoy en la cárcel, pero ¿sabes qué le dice? Mas la palabra de Dios no está presa. Hey, pongamos atención. Quien nos mueve es Cristo. Quien nos mueve a llevar el evangelio es Él. Las buenas nuevas. Mis amados en Cristo, estamos equivocados si pensamos que esta pandemia ha detenido el evangelio. No, amados. No tiene ese poder. No. El evangelio no ha estado preso para nada. El evangelio ha continuado en el mundo. Y gracias a Dios, porque en su palabra nos enseña que Él continúa con su propósito. Pero lo que sí es importante cuestionarnos: ¿he sido yo instrumento? Eso sí. Y por eso el segundo punto que quiero hablar es que recuerda que eres llamado para llevar este evangelio. Después de aquel encuentro que tuvo Cornelio con aquel ángel, Cornelio no pierde tiempo. Llama a 2 de sus siervos y a uno de sus soldados que era creyente como él, ¿sí? Y les platica lo ocurrido y les da instrucciones. Váyanse a buscar a Jope. Ahí está un hombre llamado Simón, que se le conoce por Pedro. Vayan y díganle y platíquenle lo que ocurrió, ¿sí? Para que él venga, como lo dijo la visión del ángel. ¿Saben? Esto era toda una tarea. ¿Por qué? Porque Pedro todavía era un judío que de alguna manera tenía cierto celo por el sentido del mensaje entre los judíos. Y para un judío venir a la casa o invitado por un gentil podría ser algo como una blasfemia. No se juntaban con los gentiles en la tradición judía. Sí. Es entonces que también podemos ver otro cuadro de la historia. Paralelo, el ángel está hablando a Cornelio, pero también al siguiente día el Señor está tratando con Pedro. Y si yo te invito, por favor, vayas allí en tu Biblia, en los versículos 12 al 14, dice que Pedro sale a meditar, y estando meditando tenía mucha hambre, y le vino una visión. Y en esa visión vio como un lienzo descendía. Fíjense lo que dicen los versículos 12, 13 y 14. Dice, en esta visión en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Es un lienzo que desciende, lo ve descender, está tomado de las 4 puntas, y este lienzo tiene cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz, ¿sí? Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjese, interesante. Pedro
no había comido nunca en su vida, no había violado este mandamiento que se tenía en las Escrituras de comer animales que eran inmundos. Pero esta voz le decía, no llames tú común a lo que Dios limpió. Pedro se queda pensando, ¿qué es lo que significa esta voz? No llames común, no llames inmundo lo que Dios creó. Y precisamente cuando termina la visión, de repente llegan estas personas a tocar a la casa de Simón el curtidor. Oiga, aquí se encuentra un tal Simón llamado Pedro. Ah, sí, está ahí arriba. Pedro, te buscan aquí abajo. Fíjense, el Señor le habla a Pedro y le dice en el verso 20, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he mandado. El Señor le decía, y te vienen a buscar, ve con ellos, y no dudes en ir. Pedro desciende y les pregunta qué es lo que desean, y ellos les platican lo que Cornelio les dijo acerca de la visión con el ángel, y que lo habían mandado a buscarlo a él, y entonces descansan ese día, pero el siguiente día temprano salen de regreso a Cesarea. ¿Sí? Y lo acompañan algunos de los judíos creyentes que estaban en Jope. ¿Sí? Yo imagino a estos hermanos también judíos iban a ver a qué van a la casa de un gentil y de un soldado romano. Y allá van, tocan la puerta, llegan, Cornelio los está esperando, ¿sí? Y se postra a los pies de Pedro, y Pedro lo levanta y le dice, levántate porque yo soy hombre como tú. Y entonces Cornelio lo invita a pasar. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que ya le tenía todo un grupo para escucharlo hablar. ¡Wow! Dios mío, qué bendición. El Señor le lleva a una iglesia ya casi puesta ahí. Y entonces Pedro se introduce a hablar con ellos, no muy amistoso porque iba con sus reservas como judío. Dice los versículos 27 al 29, y hablando con él entró y halló a muchos que le habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¡Wow! ¡Qué interesante perspectiva de Pedro! ¿Sí? Es una abominación, como diciendo, mira, estoy aquí, bueno, no puse peros, pero aquí estoy porque no debo llamar inmundo lo que Dios creó. Yo creo que Pedro estaba entendiendo la visión que el Señor le había dado con ese lienzo con los animales. Estoy aquí, díganme qué es lo que quieren. Cornelio le explica la visión del ángel. Cómo es que el ángel le mostró que sus oraciones habían sido escuchadas y que debía de llamar a Pedro para que él explicara. Y Pedro, cuando escucha esto, le dice Cornelio en el verso 33 y 34, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y entonces Pedro empieza a hablar el mensaje. Amados, hay algo importante que yo tengo que señalar aquí. El ángel no le presentó el mensaje a Cornelio. Dios trajo a Pedro. Dios trajo a un discípulo de él. Y Pedro les habla el evangelio, la gran comisión.
De Mateo 28, 18 y 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde tenían que ir los discípulos? A todas las naciones. El mensaje tenía que llegar a todos y estaba llegando a los gentiles que estaban con Cornelio. Se estaba cumpliendo la profecía hecha por el mismo Jacob en Génesis 49:10, cuando dice: y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Desde aquel entonces el mensaje estaba planeado que llegara a todas las naciones. Y Pedro presentó el Evangelio de Jesucristo y de cómo Dios lo había enviado para perdón de pecados. Y dice el verso 44 al 46 del mismo capítulo 10: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estos hombres estaban perplejos, como el obrar del Espíritu Santo estaba sobre aquellos gentiles que ellos mismos despreciaban en cierta forma, pero que era confirmado completamente el Evangelio a las naciones por el Espíritu Santo. No solo judíos, sino era de judíos, samaritanos y a los gentiles. Se derramaba como señal en la iglesia la presencia del Espíritu de Dios a través de la predicación del Evangelio. Ese día, todos los que estaban en la casa de Cornelio fueron bautizados. Y yo creo que se formó la primera iglesia gentil. Es interesante que aunque el apóstol Pablo fue conocido como el apóstol de los gentiles, Dios utiliza a Pedro para el inicio de esta obra. Gente se comenta que es muy posible que esto se diera porque quizás el hecho de que fuera Pablo el que iniciara no tendría mucha aceptación entre los judíos radicales. Fue Pedro el que lideraba, el que inicia esta iglesia, esta primera iglesia de gentiles. Dice en los versos 47 al 48, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué maravilloso es ver el actuar del Espíritu Santo en la obra del Evangelio del Reino. Nuevamente el gozo llenó a los que estaban en la casa de Cornelio, como en Samaria, como también el eunuco. Amados, hoy Dios también quiere hacer la obra a través de nosotros. Hoy quiere que llevemos el gozo de la salvación. Pero es importante recordar, Cornelio obedeció a la voz del ángel, Pedro a la visión del Señor, Felipe al Espíritu Santo. ¿Cómo Dios te habla hoy? Es importante que seamos sensibles a la voz del Señor en nuestra vida. Pero, ¿cómo escuchar? ¿Cómo poder escuchar esta voz? Y ese es el último punto que quiero platicar con ustedes. Escuchando la voz del Señor para mi vida. El primer llamado que hace el Espíritu Santo a la vida del creyente es cuando venimos a la fe. La gran comisión.
La gran comisión también expresada como está en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados amigos, si hemos creído en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, como el apóstol Pablo lo afirma en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No podemos seguir la fe en Jesucristo si el Espíritu Santo no está en nosotros. Por lo tanto, todo creyente en Jesucristo puede escuchar la voz del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cuál es el propósito principal del Espíritu Santo en nosotros? Además de ser las arras de la promesa, Jesús dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía. ¿A dónde? A toda verdad. ¿A dónde vamos con toda esta verdad? Al camino de Jesucristo, que nos muestra que es la verdad. Pero dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Por lo tanto, amados, la guía es el Espíritu Santo para cumplir los planes del Señor en su pueblo y en su iglesia. Y hay tres aspectos de estos planes. Tiene que ver con nuestra vida, con el ministerio al que nos llama y con la predicación del Evangelio. La iglesia debe estar llena de esto, de tu vida espiritual, la vida espiritual de su pueblo, ¿sí? El servicio en la misma iglesia y tercero, la proclamación del Evangelio. Siempre el Espíritu Santo nos guiará a estos tres aspectos. Lo hizo en Cornelio, lo hizo en Felipe, lo hizo en Saulo y en Pedro. Somos guiados. La pregunta es, ¿por qué lo escucharon? ¿Saben? Yo puedo ver algo muy importante. Estaban enfocados para lo que habían sido llamados. Cornelio, en la perseverancia de escuchar la voz del Señor, sus oraciones fueron escuchadas. Felipe, la disposición. Pero bueno, ni lo digamos, el mismo Pablo también. El Espíritu Santo nos dirige en el sentido del reino. Por esto tenemos que cuestionarnos, ¿por qué no lo escucho? ¿Sabes? Yo me pongo a pensar en eso y muchas veces estamos llenos de muchas otras voces. Estamos preocupados qué vamos a gastar. Estamos preocupados qué vamos a comer. Estamos preocupados con qué nos vamos a vestir. Estamos preocupados en las cuestiones de la salud. En tantas cosas que nos hacen perder la perspectiva del reino. Jesús se lo dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte. Les dijo en Mateo 6:31-33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos desgastamos en nuestras problemáticas cotidianas, perdemos la perspectiva que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él sabe que necesitamos, que Él se comprometió primero, y perdemos la perspectiva del reino, de predicar su palabra. Cuando estamos enfocados en hablarle a otros, estaremos cumpliendo, seremos sensibles a dónde ir, seremos sensibles a ser llevados al que está necesitado, estaremos atendiendo al Espíritu Santo, hablándonos acerca del reino. El Espíritu Santo, su función no es preocuparse por qué tenemos que comer o vestir, es llevarnos a la verdad
de la predicación de la palabra de Dios, de llevar el mensaje, de ser luz, ser testimonio, de ministrarnos, de crecer en la palabra. Si no estamos enfocados en ello, ¿cuándo lo vamos a escuchar? Estamos escuchando solamente nuestras luchas interiores. Hoy, yo quiero llamarte a ello. A que no permitas que el ruido diario del mundo te impida escuchar la voz del Señor. Te impida que el Señor te lleve a donde Él quiere usarte. Cuando estás enfocado en compartir el reino, escucharás su voz, escucharás su dirección, lo verás guiando tu vida. Y de repente te verás en uno u otro lugar hablando de Jesucristo. Seguimos con nuestras actividades entre semana, los estudios de los Salmos, lunes y viernes, los martes a las 6:30 el audio para las damas, el miércoles a las 9:30 de la mañana, Conoce a Jesús, el video que enviamos por YouTube, y en la noche, a las 8 de la noche, reunión de los varones aquí en las instalaciones. Te seguimos invitando, anímate, está haciendo bendición para los que estamos reuniéndonos con los varones. Y el sábado a las 9 de la mañana, la reunión de oración por Zoom. Este próximo sábado tiene que ver con el evento que tendremos en Rey de Reyes, Zapopan, porque será este evento de talentos. Así que mejor está pendiente del horario exacto en que nos iremos a Zapopan a el evento de los talentos. Un aviso muy importante: a partir del próximo domingo solo tendremos un culto presencial a las 10 de la mañana y con clases Crece a las 12 del día. Estamos haciendo este ajuste, es importante. Queremos estar todos juntos en un culto a las 10 de la mañana, por eso te invitamos que estés con nosotros este próximo domingo a las 10 de la mañana. Solo un culto, y a las 12 de horas será clases Crece. Estos son nuestros avisos. Vamos a orar, terminar con la bendición pastoral y finalmente tendremos nuestra doxología. Vamos a hacerlo. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí, compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra, como lo dices, no vuelve a ti vacía, sino va para lo que le enviaste y hace lo que tú quieres que haga. Gracias, Señor. Señor, da la bendición a tu pueblo, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, extendiendo el reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar la doxología.